fijas o residentes, y luego las células visitantes, móviles o en tránsito. De hecho, las células fijas propias del tejido conectivo, todas casi tienen el mismo origen. Y el origen está vinculado con la presencia de las células derivadas del tejido mesodérmico y de la cresta neural. Y estas células se conocen como células mesenquimatosas. Y al ser un tejido inmaduro, estas células también se las identifica como células o tipo de célula mesenquimatosa indiferenciada. ¿Por qué indiferenciada? Porque de hecho puede cambiar, puede madurar hacia otro tipo de células. Y como ustedes ven aquí en la imagen, de hecho, cada célula tiene la característica de ser parte de un mismo origen común. De hecho, tenemos como principales células del tejido conectivo los fibroblastos, ¿sí? Tenemos los adipocitos, tenemos los osteoblastos y al mismo tiempo los condroblastos, que están muy vinculados, ¿sí? Y tenemos las células mesoteliales. De hecho, la relación entre estas células se encuentran, hay una similitud entre sus características, no solamente por el origen, sino por las características que tienen en cuanto al tipo de relación que forman con su entorno, el tipo de relación que tienen con las demás células. De hecho, gran cantidad de estas células no forma estructuras de tejidos a manera de empalizadas, o sea, no están distribuidas una al lado de otro. Más bien, estas células tienen una gran cantidad de matriz extracelular entre ellas, ¿sí? Ya sea en el cartílago, en el hueso, en el tejido conectivo propiamente dicho, en los tejidos grasos, entonces, en la sangre. Hay una amplia variedad de este tipo de células. De hecho, cuando hacemos un análisis habíamos visto que las células tienen características muy particulares. ¿Sí? Fíjense, tenemos los fibroblastos. Acuérdense esto, que cuando hablamos de un fibroblasto estamos analizando una célula inmadura y un fibrocito una célula madura. ¿Sí? Todo lo que indica blasto es una célula en proceso de maduración, y un cito es una célula ya completamente madura. El fibroblasto, el fibrocito, el adipocito, que tiene características de ser una célula muy grande, pero de hecho una célula que tiene su volumen no por los elementos celulares, sino más bien por las inclusiones que tiene en su citoplasma. Los pericitos, que son estructuras celulares que se encuentran envolviendo capilares. Las células mesenquimáticas, que de hecho son las células que se encuentran en el tejido conectivo, pero al mismo tiempo son las células que se permiten al mismo tiempo generar nuevas células. Y las células de tipo reticular, que son las que van a ir a generar estructuras que de hecho tienen un nombre similar, ¿no? Tejidos conectivos reticulares. Bueno, la tabla que les había pedido, y es lo que deberían ir trabajando para cargar en la plataforma, incluso en la guía, es esta, ¿no es cierto? Hablar del fibroblasto con todas sus características, cuál es su descripción, cuál es su función. De hecho, si hablamos, y fíjense esto, que cuando hablamos de todos los blastos, una de las principales funciones de las estructuras inmaduras es el, de hecho, formar una matriz extracelular, sea cual fuera, y además generar a partir de ellas una estructura madura, que sería generar el fibrocito. Del origen, ya hemos visto en el cuadro, todas están vinculadas a las células mesenquimáticas indiferenciadas, la forma grande, aplanada, usada, como muy parecida al fibrocito, pero un poquito más voluminosa. La ubicación abundante en realidad este tipo de estructura es muy abundante en casi todo el tejido conectivo, pero de hecho, donde se la ve en grandes cantidades en los tejidos inmaduros y además en los procesos de reparación o de cicatrización. Este es un fibroblasto, ¿sí? Fíjense, es una célula, como la descripción dice, un núcleo bastante nítido, más o menos céntrico, una célula alargada y abusada. Es una microfotografía que me muestra cuáles son las características de distribución de los orgánulos citoplasmáticos y la presencia grande y significativa del núcleo, además de las fibras de tejido extracelular que están presentes en este tipo de tejido.
Asimismo, la tarea de ustedes será hablar de los fibrocitos, y vamos a pasar eso rápido. La diferencia entre un fibrocito y que un fibroblasto, de hecho, está muchas veces en el tamaño. ¿Por qué? Porque de hecho un fibroblasto tiene una mayor función. El fibroblasto es una célula, si bien es una célula inmadura, pero de hecho es una célula que tiene mayor función al momento de generar una matriz extracelular. Eso no quiere decir que el fibrocito no genere una matriz extracelular. Sí genera, pero en proporciones mucho menor. Y es por eso que el fibrocito es un tipo de célula un poco más compacta y un poco más reducida. La ubicación muy posiblemente va a ser la misma que en el caso de las dos células, dependiendo dónde esta se las requiera más. Ahí tenemos una imagen de un fibrocito. Si ustedes si hacemos una comparación entre estas imágenes, de hecho muchas veces no hay una relación, una comparación extremadamente clara en lo que son los tejidos en una imagen microscópica, ¿sí? Por el hecho de que es muy difícil determinar si una célula es relativamente voluminosa si no tengo una célula en comparación, o sea, no tengo una célula al lado para comparar. Cuando hablo de otra de las células presentes y muy llamativas, estoy hablando del adipocito. Y el adipocito, de hecho, es una célula muy diferencial que tiene diferentes características. Sí, el adipocito, de hecho, es una célula que por la connotación que ella tiene, de hecho, es una célula que muy posiblemente es casi, no es que es invisible, solo que es difícil de identificar. Estoy hablando de la célula. Lo que en realidad podemos identificar en el adipocito es más que la célula, es el contenido citoplasmático que ella tiene. ¿Y qué vemos en los cortes histológicos? De hecho, lo que vemos en los cortes histológicos es la inclusión de grasa, de partículas de grasa, de elementos grasos que tiene en su citoplasma, y una delgada cavidad, una delgada pared celular con un núcleo que parecería ser prácticamente excéntrico y muy lateral. En cuanto a la característica, permítame un segundito, por favor. Bueno, vamos analizando. Función: célula especializada y directamente vinculada con no tanto con el almacenamiento, sino en la síntesis de los elementos grasos. Fíjense que el origen está muy vinculado a lo que es la célula mesenquimatosa. Habíamos dicho que tiene un origen común con casi todas las células fijas. ¿Sí? La forma del adipocito es muy diferente a la de a la de sus primas o hermanas, por el hecho de que tiene una forma característica de un globo inflado, redondeadas, por la cantidad de elementos grasos que están presentes en su interior y que generan ese volumen. Perdón, debe ser mi registro biométrico. Ubicación. De hecho, es una célula abundante. ¿Sí? De hecho, se dice que no hay una ubicación precisa, pero sí se encuentra ubicada en gran parte del cuerpo, fundamentalmente donde se requiera de sus funciones. ¿Y cuáles han dicho sus funciones? Dentro de las funciones de este tejido, de hecho, es aportar o servir como un reservorio energético, al mismo tiempo sirve como un aislante térmico, entre otras cosas. Entonces está bastante distribuido en todo el cuerpo. La forma, les decía, tiene una distribución bastante diferenciada a la de un adipocito. Es muy fácil que yo les muestre esta imagen y la de un fibrocito o adipocito y ustedes sepan diferenciar cuál es un adipocito por las características que tiene. No hay otra célula que sea tan grande. De hecho, lo que nosotros estamos viendo es un espacio vacío. ¿Por qué? Porque la tinción de hematoxilina eosina que se aplica en esta imagen solamente está tincionando la pared celular y el núcleo, y muy pocos elementos
o muy pocos organelos citoplasmáticos. Si quisiera ver una célula en sí, de hecho, o sea, el contenido de la célula tendría que ser algún otro tipo de procesamiento histológico, de técnica histológica para poder observar la porción interna. Para hacer una delimitación mucho más clara del adipocito, fíjense, tengo esta burbuja grande, esta que parece una burbuja, de hecho es la membrana, y tengo el núcleo que se encuentra en la periferia, todos esos puntitos demarcados se encuentran en la periferia, y todo lo que vemos aquí, de hecho, es un remanente del citoplasma que está prácticamente disperso o está prácticamente condensado por las inclusiones de grasa que tiene la célula. Cuando hablamos de pericito, nos mencionamos, o nos identificamos con un tipo de célula bastante simpática, si el término vale, porque el pericito parecería una estrellita. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una célula que tiene características de contar con prolongaciones citoplasmáticas en su superficie. ¿Por qué? Por el hecho de que tienden a generar una adhesión a manera de compresión en los capilares, ¿sí? Entonces, lo que genera es prácticamente como un abrazo a los capilares y este mismo abrazo que genera a las terminaciones capilares, lo que genera es algún tipo de sistema de regulación del flujo sanguíneo. Entonces, estos elementos, estas células pericitos, juntamente con los fibrocitos y los fibroblastos, están muy vinculados a los procesos de reparación celular. Su origen, habíamos dicho que el origen prácticamente es el mismo, no hay donde perderse cuando hablamos del origen, todas tienen el mismo origen. Su forma, de hecho, son células, les decía, con prolongaciones citoplasmáticas. Mire, se asemeja a un fibrocito, pero con muchas más prolongaciones laterales, no solamente prolongaciones en los polos. Se ubican, habíamos dicho en principio, rodeando los capilares de arteriolas y vénulas. ¿Cómo se ve? El fibrocito, de hecho, fíjense, esta estructura, tengo un capilar, tengo un fibrocito que se encuentra alrededor, ¿sí? Si les quisiera mostrar, permítame que verifique si está acá. Perfecto, la siguiente diapositiva me muestra una animación en 3D que prácticamente me está señalando cuáles son las características del fibrocito. Esta célula que ustedes ven, esta descripción, esta reconstrucción en 3D de este elemento celular es el que me identifica cómo es que se ve en realidad un fibrocito. ¿Sí? Fíjense, pareciera una arañita que está abrazando una terminación capilar. Dentro de lo que son las células mesenquimatosas, habíamos dicho que las células mesenquimatosas son las células más inmaduras del tejido conectivo, que están presentes también en el tejido adulto. Son células que tienen las características de contar con cierto tipo de distribución, no son completamente semicirculares, son más células que tienen formas más o menos de un retículo estrellado, ¿sí? Se dice que como son el origen de las otras células del tejido conectivo, se las considera como células indiferenciadas. Por eso es que su nombre es células mesenquimatosas indiferenciadas o células del mesénquima indiferenciado. De hecho, se dice que son mucho más pequeñas que los fibrocitos. Su función, al ser al ser la punta de lanza de la diferenciación de estructuras celulares, prácticamente una de sus funciones principales va a ser la de generar las células que el tejido conectivo así requiera, además de que también generan una matriz extracelular que hace que el tejido conectivo sea o el componente extracelular del tejido conectivo sea muy abundante. Si decimos que la punta de lanza de las células de las células del tejido conectivo, de hecho su origen es superior. Entonces, cuando hablo del origen de las células mesenquimatosas, me estoy vinculando directamente al origen del mesodermo embrionario. Entonces, estas células del mesénquima diferenciado, de hecho, fundamentalmente se derivan del mesodermo embrionario, pero si se quisiera hacer un análisis detallado de cuáles son las características de origen de estas células, se dice que estas células son un conjunto o sea, para formar estas células hay un conjunto de elementos que se interactúan para consolidar este tipo de tejido. Se dice que
fundamentalmente está el tejido mesodérmico. Además se encuentra células de la cresta neural que aportan para que estas células tengan características particulares y también tengan características ciertamente sensitivas en algunos casos. La forma, les había dicho que su forma es, al ser las células primordiales, de hecho su forma no es nada regular, parecen estrellas irregulares, tienden a asemejarse en algunos casos a los fibrocitos por ser fusiformes, pero parecería tener muchas más prolongaciones. Su núcleo es relativamente pequeño, más o menos céntrico, ligeramente ovalado, y su ubicación prácticamente se dice que los pericitos, perdón, las células mesenquimatosas están extendidas en todo el tejido conectivo y fundamentalmente se encuentran muy cerca de las estructuras vasculares. ¿Por qué? Porque estas células, si bien son células inmaduras, siempre están disponibles para que el cuerpo las transforme en lo que se requiere. Por ejemplo, una lesión, lo que sucede es que estas células mesenquimatosas se transforman en fibroblastos y también en pericitos. Cuando ya se ha controlado el proceso hemorrágico y se ha iniciado el proceso de reparación celular, de hecho estas células también tienden a transformarse en tejido cartilaginoso o en tejido óseo directamente si se tratara de un tipo de osificación endocondral o intramembranosa, dependiendo del caso. Como se ven, sí, fíjense que son células que de hecho tienen características bastante regulares, pero bastante irregulares, en realidad son tipos de estrellas. Lo que más va a llamar la atención es el núcleo y las características que tienen en su entorno. ¿Cómo las vamos a ver normalmente a las células del tejido conectivo? Como puntos, porque lo que fundamentalmente se va a poder ubicar en las células del tejido mesenquimatoso son los núcleos, más no así su matriz, su membrana celular o su pared celular. ¿Por qué? Porque es estrellada y es relativamente difuso. Su contenido citoplasmático también al no generar un elemento o un proceso biológico altamente activo, de hecho su citoplasma tampoco tiene un contenido significativo, entonces no resalta a las imágenes. De hecho, lo que se puede ver en una imagen de un tejido conectivo son esos puntos. Ahora, esta imagen, por ejemplo, es un tejido conectivo joven, podríamos llamar, ¿sí? La imagen anterior, este es un tejido conectivo ya un poco más de adulto. ¿Por qué? Porque esa característica basófila que tienen alrededor nos dice que ya es un tejido con gran cantidad de matriz extracelular, mientras en este caso no, veo una cantidad relativamente disminuida de matriz extracelular. ¿Se acuerdan que vimos al principio del tema una diapositiva en la cual estaba la diferencia de lo que es el tejido conectivo maduro y el tejido conectivo inmaduro? Ahorita les muestro, permítanse para que... Aquí está. El inmaduro es... Entonces, esta imagen, fíjense, me muestra de lo que estamos hablando. Esta imagen me está mostrando esos puntos que ustedes ven, son células mesenquimatosas indiferenciadas. De hecho, en la primera etapa, fíjense, solo veo núcleos, y no veo muy poco de lo que es la membrana celular y su citoplasma, pero entre células y células no hay un contenido amplio, hay una matriz extracelular amorfa, que es más gelatinosa, y que de hecho no resalta en las coloraciones, a diferencia del tejido conectivo del adulto, en la cual yo sí puedo ver, fíjense, aparte de los puntos rojos, puedo ver gran cantidad de estructuras a manera de fibras, que son las fibras colágenas, que generan las células mesenquimatosas, los fibroblastos y los fibrocitos. Sí, entonces esa es la diferencia fundamental entre un tejido inmaduro, embrionario, y un tejido adulto o tejido conectivo consolidado. ¿Hasta este punto tiene alguna consulta? Doctor, yo una pregunta quería saber. Está hablando de las mesenquimáticas. Su origen de esa es el mesodermo más la célula cresta neural, ¿no, doctor? Quería saber si es... Hablamos de las células del tejido mesenquimático, sí. No se preocupe que les hago un detalle bien. Tengo varias diapositivas cuando empezamos el desarrollo de
del tejido óseo y cartilaginoso, vamos a volver a analizar este tipo de células. Entonces hacemos una retrospección de dónde viene el tejido óseo y llegamos hasta las células mesenquimatosas. Pero evidentemente sí, ese es fundamentalmente ese es el origen de las células del tejido mesenquimático indiferenciado. Si para no equivocarse y no entrar en mucho detalle, directamente mesodermo. El mesodermo embrionario, o sea, no es el principal componente, pero el mesodermo embrionario es la capa germinativa a la cual le podemos atribuir la presencia de este tipo de células. Porque fíjense que el mesodermo embrionario como principio tiene el hecho de que es la capa que va a ir a generar todo lo que son los tejidos de soporte, de sostén y de locomoción. Estamos hablando del tejido óseo, cartilaginoso, incluso de lo que son músculos, de lo que son componentes vasculares. Entonces, de hecho, todas las células que derivan del mesodermo deberían formar cualquiera de los componentes celulares de los tejidos antes mencionados. Entonces, bueno, ya hablamos de lo que son, dime. Usted ha dicho que las células mesenquimáticas son indiferenciadas. ¿Eso es porque solamente se ve el núcleo o por qué? No, las células mesenquimáticas no son indiferenciadas por el problema del núcleo, son indiferenciadas porque a partir de estas células se pueden diferenciar otras. O sea, es una célula, si aplicaríamos el nombre de célula madre, está aquí, no es correcto, pero es una célula totipotencial, o sea, que puede cambiar de forma, puede modificar sus características, tanto somáticas como de función, y tornarse diferente. ¿Sí? Por eso es que es una célula indiferenciada. Puede diferenciarse a necesidad del cuerpo. ¿De acuerdo? A eso se refiere que es una célula mesenquimática indiferenciada. Dentro de sus características principales, dice la célula mesenquimática, es una célula irregular, dice pluripotencial, o también se la denomina como una célula totipotencial, o sea que puede cambiar de forma y de características y de función. ¿Sí? Ahora, no en cualquier célula. Les digo que una célula mesenquimática no se va a transformar en una célula nerviosa porque no hay relación de origen, pero sí una célula mesenquimática puede transformarse en tejido cartilaginoso, tejido óseo, tejido vascular, tejido adiposo. ¿Sí? Todas las variantes de tejido conectivo. A eso se refiere. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, gracias, doctor. Bueno, entonces hablemos de lo que son, saltemos los reticulares, vamos a lo que son las células móviles. Las células móviles, de hecho, son células que tienen características de estar de paso. No están constantemente en el tejido conectivo. De hecho, el tejido conectivo, o dentro de las funciones del tejido conectivo que se había analizado al principio, decíamos que las células del tejido conectivo tienen el tejido conectivo en realidad tiene como característica que es un tejido, o tiene como una de sus funciones el transporte. ¿Qué quiere decir? Que a través de él se puede lograr nutrir, incluso exportar lo que son las secreciones de una capa a la otra. Y es característico, por ejemplo, debajo de la piel tenemos un tejido conectivo que es el que se encarga de transportar los nutrientes a la piel. Pasa lo mismo con las estructuras musculares y óseas. Entonces, estos componentes móviles que están presentes en este tejido, o dentro de estos componentes, se destacan los macrófagos, los mastocitos, los plasmocitos y los leucocitos. No vamos a hacer un detalle en este momento porque de hecho prácticamente estas células móviles tienen un tema aparte en el cual se hace un desarrollo muy pormenorizado de cuáles son las características de estos componentes vasculares, que son los componentes móviles. Si quisiéramos hablar un poquito de cuáles son las características de este tipo de estructuras, decimos que de hecho todas estas estructuras no derivan de una célula mesenquimática indiferenciada, sino de una célula hematopoyética madre. O sea, es como que la célula hematopoyética indiferenciada, ¿se cuenta? Es como que es lo mismo que la célula mesenquimatosa, pero con una
con un proceso de diferenciación celular un poco más anterior. Y esta es la célula que en realidad va a ir a generar lo que son todos los tipos de linfocitos, los monocitos y todo lo que son las células fluctuantes en el componente sanguíneo. ¿De acuerdo? Ahora, eso es en cuanto a lo que es el componente celular. Pero en cuanto a lo que es la matriz extracelular, habíamos dicho que este tipo de tejido, dentro de sus características, tiene una gran cantidad de elementos extracelulares, incluso más elementos extracelulares que componentes celulares en sí. Entonces, cuando hablamos de la matriz de la sustancia intercelular, la sustancia que se encuentra entre célula y célula, nos estamos encaminando a lo que es la matriz extracelular formada o generada a partir de las mismas células. Y como esta matriz es abundante, de hecho esta matriz tiene muchas formas, muchos tipos, y de estos tipos muchas veces depende la denominación de los tejidos, porque las células o los componentes celulares pueden ser los mismos, pero la matriz es diferente, y esa matriz le va a dar funciones diferentes a cada una de las estructuras así consolidadas. Entonces, podemos decir que la sustancia se divide en dos grandes grupos. Uno que es amorfa, les decía que todo lo que es amorfo son estructuras gelatinosas que no tienen una forma bien definida, amorfa sin forma, ¿sí? Y que de hecho están muy vinculados a lo que son los procesos químicos y bioquímicos, por el hecho de que nosotros histológicamente no las vamos a ver nunca, porque de hecho una sustancia amorfa solamente se va a ver como un espacio vacío. Lo que sí podemos ver desde el punto de vista de histología son las matrices o los tipos de matriz extracelular con forma, o sea, los que sí van a poder resaltar en los preparados histológicos. Y dentro de estas matrices con forma encontramos tres tipos: las colágenas, las elásticas y las reticulares. ¿Cuáles son las diferencias fundamentales? La forma, ¿sí? Normalmente las fibras colágenas son más rectas, sí, son más rectas, son más longitudinales. Las fibras elásticas, de hecho, sí son lineales, pero parecerían que estuvieran comprimidas, sí, y es el término elástico y está vinculado a aquellas estructuras que sí tienden a cambiar de forma por descompresión, o sea, se estiran, es prácticamente como un elástico común y corriente que por las características de distribución de sus fibras tienden a enrectarse hasta llegar a un punto de quiebre, ¿sí? Un punto recto donde ya no se estira más. Y las reticulares, que de hecho son estructuras presentes en la matriz extracelular que tienen similitud a las fibras colágenas, pero de hecho no tienen un orden. Se encuentran distribuidos de una manera bastante dispersa, lo que sí les da la forma de una malla. Ahora, cuando se dice reticulares, no se imagine la malla del arco de fútbol, ¿no? Una malla completamente simétrica. De hecho, la malla siempre es asimétrica o no tiene una distribución armónica, ¿sí? Porque las fibras se generan al azar. Entonces, cuando yo quiero hacer una identificación del tipo de fibras, fíjense, en este caso tengo fibras de tipo colágeno, que vendrían a ser las del primer tipo, ¿sí? Que son fibras que en realidad están distribuidas más o menos homogéneas, ¿sí? No es que van a haber siempre fibras completamente rectas. Si yo hago una ampliación en algún punto de estos, voy a ver fibras que están paralelas, o sea, pero no necesariamente todas están paralelas entre sí, porque hay una distribución al azar. Este mismo tipo de tejido se puede identificar en otras estructuras. Fíjense, tengo un tejido epitelial estratificado queratinizado, debajo del cual puedo observar una estructura basal, por debajo puedo observar un tejido conectivo maduro. Y de hecho tengo fibras de tipo colágeno, porque tengo fibras longitudinales, o sea, no necesariamente todas horizontales, ¿no es cierto? Pero siempre tratando de seguir la dirección del tejido al cual se está estudiando. Lo mismo podría suceder en otro tipo de imagen. Fíjense, tengo otro tipo de tejido estratificado queratinizado, ¿sí? El cual tiene un gran componente muscular en la porción inferior y tiene un tejido conectivo, si bien es relativamente corto, pero con una gran cantidad de fibras. Si no me equivoco, esto es lengua.
lo que sí se caracteriza por tener un tejido epitelial bastante grueso, muy poco tejido conectivo y gran contenido muscular. Tengo un tejido conectivo reticular. Fíjese, de hecho, las estructuras celulares están características muy similares, pero lo que le da la estructura llamativa es la distribución constante, muy irregular de sus fibras, que le da un entramado. Como les decía, no se imaginen la malla de un arco de fútbol o una pared en forma de red, ¿no? Entonces es una red, pero muy, muy irregular. Las fibras elásticas son diferentes, son fibras longitudinales que parecería que están comprimidas. Normalmente están alineadas todas en un mismo nivel. ¿Por qué? Porque si están formando una estructura tisular que tiene la función de expandirse, contraerse, normalmente solo es en un sentido, no es en ambos sentidos. El único tejido que puede expandirse en todos los sentidos son los tejidos que conforman la vejiga urinaria, ¿no? Los tejidos que por sus características tienden a expandirse en todas las direcciones. Y de hecho, eso es un tejido epitelial específico que ya lo habíamos analizado antes. Entonces, fíjense que esas son las características hasta este punto de los elementos celulares y los elementos no celulares con los que cuenta el tejido conectivo. Pero ya haciendo un análisis del tejido en sí, ya no de los componentes del tejido, podemos clasificar a los tejidos en distintos, en realidad en dos grupos, los podemos agrupar en dos grupos para tratar de hacer similitud. Uno que son los tejidos especializados y otro los no especializados. Los tejidos especializados, de hecho, son tejidos conectivos tan diferentes uno del otro que por la misma razón se los analiza independientemente. ¿Por qué? Porque tienen características diferentes, ¿no? Hablar de un cartílago no es lo mismo que hablar de un tejido óseo o el sanguíneo, por el hecho de que la connotación de su relación célula-matriz extracelular es diferente, ¿no? El cartílago tiene una matriz blanda, el tejido óseo tiene una matriz más rígida, mineralizada, el tejido sanguíneo tiene una matriz que es más fluida. Entonces, cada uno de esos tejidos conectivos especializados tiene su propia descripción, su propio tema. Y de hecho, lo que vamos a tratar de identificar un poco son los tejidos no especializados, pero de hecho, fíjense que todos son parecidos. Les decía que todos los tejidos conectivos tienen las células que hemos analizado, quizá algunos más presencia de algunos elementos celulares que otros, pero en general en todos los tejidos conectivos se encuentran fibrocitos, fibroblastos, parte de adipocitos, pericitos, y etcétera, etcétera. Pero la diferencia de estos tejidos, y de eso radica el nombre, está vinculada al tipo de fibra extracelular que se presenta en cada uno de estos tejidos. Entonces, por eso es que decimos que la matriz extracelular le da el nombre al tejido. Tejido conectivo como un nombre genérico y el nombre específico colágeno laxo, por el tipo de matriz que se presenta, colágeno denso, elástico, reticular o mucoso, y es de lo que vamos a analizar en este momento. Entonces, fíjense que cuando ya hablo de los tejidos o de la clasificación de los tejidos, dependiendo de su matriz extracelular, tengo, para empezar, a los colágenos. Habíamos dicho, vamos un poquito atrás, habíamos dicho que son colágenos elásticos, reticular y mucoso. Entonces, hablemos de los colágenos. De los colágenos quizás es del grupo más abundante que se puede identificar elementos. De hecho, del tipo colágeno tenemos un gran grupo que se conoce como denso y otro como laxo. El laxo prácticamente es como no es como el amorfo, pero es un tejido colágeno de fibras muy irregulares y cortas. Si fueran fibras irregulares largas, ya sería un tejido reticular, ¿sí? Pero de hecho es un tejido de fibras cortas distribuidas al azar. Entonces es un tejido conectivo laxo, ¿sí? Este de acá. Pasamos al otro grupo, el grupo más grande, al denso. Dentro del denso vamos a encontrar dos grupos. Fíjense, uno que dice modelado y el otro no modelado. El modelado es el que, muy parecido al que ya hemos visto hace un momento en la clasificación de la matriz extracelular. Es en el que podemos ver cierto orden en las fibras. ¿Sí? Fíjense, tengo el tendinoso, laminar y membranoso. Habíamos dicho que todas las estructuras de tejido colágeno
tienden a generar fibras alargadas, ¿sí? Pero dependiendo de su distribución y de la relación que estas tienen una con otra, se podían clasificar en una y otra manera e individualizar con algún tipo de tejido particular. Entonces, tenemos el tejido denso modelado tendinoso, fíjense que tiene características muy regulares, ¿sí? Separación entre fibra y fibra más o menos regular, e incluso la distribución de las estructuras celulares también es regular. Tenemos el otro que es el laminar, que es un tipo de tejido que por sus características tiende a agruparse, se agrupan varias fibras de tejido denso, de tejido colágeno, en grupos pequeños, lo que le da la característica de tener como que autopistas, pisos, ¿sí? O láminas independientes, por eso se conoce como tejido laminar. Y tenemos el otro tejido membranoso, que de hecho es el que tiene mayor cantidad de fibras. ¿Por qué? Porque las fibras prácticamente están distribuidas de manera homogénea, pero hay gran cantidad de fibras que van generando pequeñas estructuras que normalmente sirven de delimitación. ¿De acuerdo? Y dentro del mismo denso tenemos el tejido no modelado. El tejido no modelado que está vinculado con lo que es la estructura, la presencia del tejido de la matriz extracelular, pero al azar. ¿Sí? Muchas veces este tejido o colágeno denso no modelado se puede ver muy próxima a las estructuras musculares. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque tengo una distribución que no requiere cierto tipo o no requiere cierta característica de tensión. El modelado normalmente está vinculado con aquellos lugares donde se requiere cierto tipo de delimitación o cierto tipo de tracción o de fuerza que puedan ser aplicados por el tejido. El modelado no, es más como que de base. Posteriormente a esto, lo que podemos identificar dentro del mismo tejido conectivo no especializado, identificamos lo que son las estructuras regulares, elásticas y mucosas, ¿sí? Como los tres últimos grupos. Las reticulares, pero no regulares. Las reticulares habíamos dicho que son todos aquellos tejidos conectivos que tienen como característica una matriz irregular de fibras longitudinales al azar. El elástico, el que en realidad tiene todas esas características de ondulación, el mucoso, el cual tiene mayor cantidad de matriz extracelular amorfa y tiene una cantidad reducida de matriz extracelular con forma, ¿sí? Con forma de líneas ondulantes distribuidas al azar. Es como que si fuera un tejido reticular pobre, ¿sí? Porque prácticamente tengo fibras distribuidas al azar que se entrecruzan unas con otras, pero fibras de un calibre o de sección muy disminuida, pero con un alto contenido de una matriz extracelular amorfa. Por último, tenemos los tejidos adiposos, que de hecho, si ustedes se fijan, tenemos dos tipos de estructuras celulares en los tejidos adiposos, lo que normalmente se conoce como la grasa saludable y la grasa no saludable, la grasa blanda y la grasa parda, ¿no? La buena, la mala. Y que de hecho entre sus características diferenciales prácticamente están por el tipo de estructura de tejido graso que se encuentra en su interior, y celularmente hablando, bueno, no tiene mucha diferencia, ¿de acuerdo? Y la ubicación también quizá tiene la misma ubicación en ambos casos, quizá con alguna predilección en el caso de la grasa parda, de ubicarse en zonas específicas de acuerdo al sexo. Pero, de hecho, como les decía, sobre el tejido adiposo vamos a hacer un análisis posterior. Entonces, para resumir un poquito las características del tejido conectivo, entonces, el tejido conectivo puede clasificarse en dos grandes grupos: el tejido conectivo embrionario y el del adulto. El tejido conectivo embrionario, de hecho, tiene solamente el tejido mesenquimatoso y el tejido mucoso, que muchas veces están vinculados y bueno, no tiene mucha, el tejido mucoso no tiene quizá muchos elementos a partir de los cuales se genere estructuras maduras. En caso del tejido conectivo del adulto,
De hecho, fíjense, de manera general yo podría decir que el tipo conectivo del adulto se puede clasificar en colágeno mucoso, reticular y elástico. ¿Sí? Cuando hablo de un tejido colágeno, habíamos visto ya la clasificación completa, voy a hablar de lo que es laxo y denso. En cuanto al laxo, bueno, no hay mucho donde escoger. El que sí hay, tiene mucha variabilidad, es el tejido conectivo o colágeno denso. ¿Por qué? Porque las fibras tienen muchas diferencias unas con otras. Este conectivo denso podría clasificarse en regular y irregular. ¿Sí? Podemos colocar, y dentro del regular es el que es más abundante. Podemos hablar de lo que es el colágeno propiamente dicho y el que es el elástico. ¿Sí? Si se dan cuenta, la clasificación en sí no va a variar del tipo de células, sino del tipo de matriz extracelular. Entonces, en resumidas cuentas, las características de los tejidos conectivos van a depender mucho de las características de su matriz extracelular. Sí, si ustedes apuntan eso, porque es pregunta de examen con seguridad. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente para terminar la clase. Les voy a poner en la plataforma, ahora que estamos terminando, bueno, hemos hecho hemos hecho un feedback, hemos tratado de recordar algo de lo que ya habíamos analizado en clases anteriores y hemos hecho ya un desarrollo de las características de los tejidos. Entonces, lo que quiero que hagan es un pequeño resumen con las características de los tejidos, de acuerdo a la clasificación que hemos analizado. Prácticamente la clasificación de los tejidos está acá. O sea, si yo hago un análisis de esta diapositiva, yo voy a poder identificar todas las características del tejido y hacer una descripción de sus componentes. Les voy a poner esta tabla en... ¿Dónde está la tabla? Esta tabla. Les voy a poner esta tabla para que ustedes puedan hacer la complementación. Y lo que me tienen que indicar es cuál es la ubicación, cuáles son las células que preponderantemente se encuentran en este tejido, cuál es su contenido extracelular. O sea, si yo digo que es un tejido conectivo laxo o aerolar, de hecho su tejido extracelular va a ser laxo, ¿no es cierto? Entonces no hay mucha complicación. ¿Cuál es la función? Ahora, la función va a estar muy vinculada a la organización o a la distribución del tipo de fibras, porque de hecho, si son fibras elásticas, su función va a ser generar cierto tipo de elasticidad, de contracción y retracción en las células. Los tejidos mucosos van a tener otras funciones, los tejidos las mallas reticulares van a tener quizá funciones de expansión y contracción diferenciada. Entonces, eso es lo que ustedes me tienen que llenar. Prácticamente, fíjense, hacer esto. Ubicación, contenido extracelular y su función. ¿Sí? Entonces, es lo único que me tendrían que hacer para que completemos la tarea de este tema. Doctor, la anterior clase le hemos dicho que había un problema en la plataforma. Sí, no se preocupen, yo voy a volver a subir todo. Voy a volver a habilitar todas las tareas para que las puedan volver a subir, no se preocupen. Yo sé que la plataforma está con problemas. Doctor, por ejemplo, esta tarea que nos acaba de dar ahorita va dentro de la guía, ¿no? Porque yo la había hecho dentro de la guía. Está dentro de la guía, ¿sí? Entonces, de hecho... Entonces la presentamos dentro de la guía nomás, ¿no ve? Déjame que yo, vea. Lo que pasa Doctor, es que la anterior clase usted ha dicho que lo iba a arreglar en la guía, eso. Ha dicho que íbamos a presentar esta tarea aparte y en la guía ya no. Sí, déjenme ver. Lo que pasa es que les decía que la plataforma ha estado con mantenimiento y hay cosas que se han borrado y no hemos podido generar algunos cambios. O si hacíamos un cambio, la plataforma reseteaba a su base de datos anterior y ya me ha borrado muchas cosas. Entonces, déjeme que yo habilite esto esta noche. Yo, volviendo de mi trabajo, vuelvo a habilitar. Y voy a ver si la guía se hace muy larga, entonces lo vamos a separar. Porque lo que pasa es que hemos tenido problemas con la guía. Si la guía se hace más de 20 hojas, usted ya no puede subir. Entonces, yo prefiero que en ese caso subamos como una tarea separada para que les sirva a ustedes como tarea de clase. Y eso tiene una nota aparte. Y la guía también tiene una nota aparte. Sí, así les conviene a ustedes, tienen dos tareas en una. ¿Les parece? Porque el problema va a ser, como este es un tema grande, que con seguridad que va a haber más de 20 hojas. Y lo que va a suceder es que no van a poder subir más de 20 imágenes y tampoco 20 gigas. Ese es el problema que estamos teniendo con la plataforma. Hace un tiempo teníamos 50 para subir, pero parece que es por el tráfico que se está generando en la plataforma que han disminuido la cantidad de megas y de imágenes que se pueda subir como tope.
¿sí? Entonces, la siguiente clase que ustedes ya tengan, que ya hayan hecho lectura y hayan hecho un análisis de estos elementos, lo que vamos a hacer es un análisis solamente de imágenes. Vamos a analizar todas estas imágenes que tengo aquí alrededor. Perdón, ya les estoy dando la tarea. Vamos a analizar todas estas imágenes para que ustedes mismos puedan ir identificando cuáles son las células y cuáles son los tejidos que se presentan en estas imágenes, y ustedes también pueden hacer una práctica de reconocimiento de estas estructuras. ¿Les parece? Bueno, doctor, eso es para la siguiente clase, ¿no ve? Sí, la siguiente clase vamos a hacer un repaso de netamente imágenes. Ya. Doctor, una consulta. La tabla que dijo que hagamos para la siguiente clase solo sería del tejido no especializado. Claro, del tejido no especializado. ¿Por qué? Porque del tejido especializado, les decía, cada tejido tiene su propio tema. Gracias, doctor. Perfecto, entonces, si no tienen alguna otra consulta, nos vemos en la siguiente clase. Doctor, disculpe. Dime. Cuando se refiere a clasificación de los tejidos, ¿es en no especializado y especializado o a tejido embrionario y tejido adulto? Depende qué dice la pregunta. Porque, digamos, para dibujar en una de las láminas decía grafique la clasificación de los tejidos conectivos, pero no decía nada más. Y sí, puedes hacer directamente podrías hacer, es bastante genérico, podrías hacer la clasificación con solamente de la clasificación inicial que dice embrionario y adulto, o si quieres hacer la otra clasificación. De todas maneras, gracias por la aclaración, o está generando confusión quizá la pregunta. Voy a tratar de aclararlo un poquito para que ustedes puedan tener una respuesta más clara, ¿no? Incluso si se les llegaría a preguntar en un examen, ustedes puedan indicar. Quizá la pregunta completa debería ser: grafique o dibuje la clasificación del tejido conectivo según origen, ¿sí? O de acuerdo a su maduración, que es la embrionaria y madura, ¿no? Y lo otro tendría que ser: grafique los tejidos conectivos de acuerdo a su componente extracelular, algo así. Déjenme que yo corrija eso para que no tengan dudas en las respuestas. Bueno, nos vemos en la siguiente clase. Estén atentos a la plataforma, por favor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Chao, chao.